pero cuando compramos la tele pagamos 650 millones. Sí, no regalaron nada, ¿eh? Los empresarios Jaime y Gabriel Gilinski, muy destacados en el negocio bancario, compraron el 50% del grupo editorial Semana. Bueno, quien estás viendo ahí es el jefe del grupo Clarín, se llama Héctor Mayer. Los poderosos saben que necesitan financiar medios de comunicación para defender sus intereses. Y nosotros, apoya Canal Red América Latina. Entra en apoya.canalred.tv o en diariored.com y elige la aportación que consideres. Juntos podemos ganarles. Hace un año y unos poquitos días, el 9 de junio de 2025, salió el primer episodio de La Base América Latina. Despegamos desde nuestro estudio en la Ciudad de México acompañados de un pequeño equipo de profesionales con mucha ilusión, mucha capacidad de trabajo y bastante empecinamiento. Queríamos hacer periodismo con rigor y convicción en un momento geopolítico atravesado por guerras, amenazas, restauraciones autoritarias y una ofensiva imperial que en América Latina se siente cada vez menos como hipótesis y cada vez más como agenda diaria. Y queríamos hacerlo además desde una región donde el monopolio mediático está concentrado en poquitas manos, muy poquitas y muy poderosas. Esas manos que durante décadas han decidido qué se cuenta, qué se oculta, qué se exagera, qué se minimiza, quién merece micrófono y quién debe quedarse fuera del encuadre. Esas manos que suelen hablar de libertad de prensa cuando defienden sus negocios, pero rara vez hablan de libertad informativa cuando sus propios intereses económicos contaminan la conversación pública. Desde entonces sacamos 200 programas, 200 horas de emisión, sumamos centenares de miles de seguidores en distintas plataformas y acompañamos a nuestras audiencias a lo largo de un año particularmente convulso para América Latina. Intentamos explicar de la mejor manera posible esta época compleja que la administración Trump inauguró poniendo en marcha su doctrina Don't Roe. Aquí hablamos con claridad de las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe y en el Pacífico, del secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores, del criminal bombardeo de Caracas, de las amenazas contra México con la excusa de la lucha contra la droga, de los que piden intervención extranjera en su propio país envueltos en banderas nacionales que no parecen entender demasiado bien, de los que ya intervinieron sin sanción, sin mandato, sin derecho internacional y sin vergüenza, simplemente porque son más fuertes y porque creen que pueden hacer lo que les da la gana. Hablamos de geopolítica, sí, pero también hablamos de políticas económicas y sociales. Defendimos la sanidad, la educación, la obra pública, los salarios, los derechos laborales y la intervención del Estado como motores de transformación en México y en toda la región. Hablamos de pobreza, de desigualdad, de extractivismo, de golpes blandos, de bancos centrales, de fondos buitres, de monopolios mediáticos, de tecnooligarcas, de memoria histórica y de soberanía. Y lo hicimos sin eufemismos, llamamos a las cosas por su nombre. Aportamos contexto, datos y argumentos. Intentamos desmontar esos relatos con los que la maquinaria mediática rellena el espacio público para que el status quo se perpetúe sin demasiadas interrupciones. Porque esa maquinaria funciona así, no siempre necesita convencerte de algo concreto. A veces le basta con cansarte, confundirte, intoxicarte, hacerte creer que todo es demasiado complejo, que todos son iguales, que nada puede cambiar y que lo mejor es resignarse. Contra eso también hacemos este programa. Algunos nos dicen que no somos imparciales y cuánta razón tienen. Oigan, no lo somos, ni tampoco pretendimos serlo. Somos subjetivos, es nuestra seña. Tenemos un punto de vista. Nos gusta denunciar a los poderes económicos acostumbrados al privilegio de mantener el perfil bajo y operar tras bambalinas. A los evasores fiscales los señalamos a pesar de sus enormes riquezas, sus abogados, sus fundaciones, sus medios, sus voceros y sus redes de influencia. Y a los empleados mediáticos que los cubren en sus noticieros los llamamos mercenarios de la información sin demasiados rodeos, porque esos son. Nos gusta que cada vez más pobres latinoamericanos pierdan su condición de pobreza. Qué escándalo eso, ¿verdad? Nos gusta que suban los salarios, que haya más derechos, que los estados construyan hospitales, escuelas, trenes, carreteras, universidades, vivienda pública. Nos gusta que la riqueza de América
América Latina deje de irse siempre por los mismos agujeros. Nos gusta que algún día la desigualdad deje de ser tan obscena en una de las regiones más ricas del planeta. Tenemos todos esos vicios. ¿Qué le vamos a hacer? Investigamos, argumentamos, divulgamos, sin simplificación, sin odio y sin normalizar la mentira. Porque una cosa es tener posición política y otra muy distinta es mentir. Una cosa es no ser neutral y otra muy distinta es fabricar bulos. Una cosa es defender un proyecto de transformación y otra muy distinta es convertirse en vocero de un millonario, de una embajada, de un banco o de un fondo de inversión. Esa diferencia que algunos fingen no entender es fundamental. Quizá por eso cada tanto nos ladran desde algún programa ultraconservador. Nos dedican minutos, insultos, etiquetas inexactas cuando no directamente falsas y diagnósticos muy creativos. Y bueno, ya saben, si ladran es porque cabalgamos o porque les molesta que alguien señale el negocio, el privilegio, la mentira y la hipocresía de quienes están demasiado acostumbrados a hablar sin que nadie les responda. Hoy, a un año del lanzamiento de la Base América Latina, queremos decir algo muy sencillo. Este proyecto existe porque ustedes lo acompañan, porque hay una audiencia que no se conforma con la chatarra informativa de siempre, porque hay gente que quiere entender el mundo más allá del titular tramposo, del editorial comprado, del algoritmo y del ruido, porque hay miles de personas que saben que la comunicación independiente no es un lujo, sino una necesidad democrática. Por eso les animamos a apoyar este proyecto, a hacerse socias y socios de Canal Red. No tenemos a ningún multimillonario detrás. No nos financian bancos, ni fondos buitres, ni fondos de inversión, ni armamentísticas, y no lo harán nunca porque nunca defenderíamos sus intereses. Solo nos debemos a nuestras audiencias, que son todos ustedes. Y con un poco juntos podemos hacer mucho. Apoyen a la Base América Latina, apoyen a todos los compañeros y compañeras que hacen que este proyecto sea realidad de lunes a jueves a las 7 horas chilanga. Apoyen que podamos seguir investigando, explicando, discutiendo, denunciando y construyendo una voz propia en medio de un ecosistema mediático diseñado demasiadas veces para que los pueblos no se escuchen a sí mismos. Que cumplamos muchos más, que sigamos aquí con rigor, con datos, con convicción, con ironía, con memoria y con la certeza de que contar América Latina desde América Latina no es solamente una tarea periodística, es también una forma de disputar poder. Hoy en la Base América Latina hablamos de este año estrambótico que contamos desde este platón, de la comunicación independiente, honesta y de calidad, y de por qué necesitamos seguir construyendo medios que no le pidan permiso a los poderosos para decir la verdad. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. Felicidades, Marco Terusci. Un año de la Base América Latina, 200 programas. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo has sentido este año? ¿Se te ha pasado rápido? Felicidades, Estefanía, felicidades, Ina, gracias a todos los que están del otro lado. Ha sido un año maravilloso por poder contar el continente, América Latina, explicar lo que está pasando en Estados Unidos, una gran responsabilidad para ordenar este caos que habitamos, este mundo que está un poco más loco que de costumbre, y estar acá de lunes a jueves, para mí un placer. Hoy vamos a repasar todo lo que hemos hecho en este primer año de la Base América Latina. Estefanía Veloz, estás de doble celebración, además es tu cumpleaños y es el cumpleaños de la Base. Coincidencia, no creo. Ina, es el cumpleaños de la Base, de Donald Trump y del Che Guevara y de su servilleta, así que hay mucho que celebrar y otras cosas que no. La Base nació también con esta nueva llegada al gobierno de Donald Trump y mucho tiene que ver con eso, con lo que hemos contado, cómo lo hemos contado, cómo hemos dado esta batalla cultural. Me siento muy feliz de compartir este espacio contigo, con Marco, de llevar a cabo este formato que no ha sido nada fácil, pero que lo hacemos por llevar un producto o digamos un programa responsable hacia las audiencias. Así que felicidades a ustedes también por hacer este programa posible y por seguir haciendo lo que nos gusta, que es periodismo independiente. Y hoy estarán con nosotros los compañeros que estuvieron aquí desde los cimientos de la Base América Latina. Daniela Pastrana, directora de Diario Red América Latina, y Del Sinsonte, que estuvo presentando la Base América Latina en sus primeras semanitas de emisiones. Y también nos acompañará el director de Canal Red, Pablo Iglesias. Vamos a arrancar ya, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Terusci.
Y cumplimos un año en la base América Latina. Y lo primero para decir es gracias. Gracias por estar del otro lado de la pantalla y acompañarnos cada semana desde México, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Ecuador, Cuba y cualquier país desde el cual nos ven y nos escuchan. Un año, sí, que parecen bastante más por la cantidad de cosas que pasaron en nuestro continente y el mundo, donde ocurrió literalmente de todo. Guerras, invasiones, secuestros presidenciales, bloqueos petroleros, elecciones, levantamientos populares y unas cuantas cosas más que les estuvimos contando por acá. Porque, como se habrán dado cuenta, nuestra América Latina viene muy, pero muy movida por las propias dinámicas internas, nuestros políticos, nuestras economías, los procesos electorales, pero también y sobre todo porque los Estados Unidos de América decidieron que todo esto, desde Groenlandia en el norte hasta Tierra del Fuego en el sur, es de ellos. Sí, todito de ellos, que no es en realidad muy nuevo que digamos, ya que lo anunció un presidente gringo por primera vez hace 203 años, más exactamente el presidente James Monroe. Pero la forma en la que Estados Unidos, bajo el mando de Donald Trump, está implementando esa doctrina Monroe es novedosa y por momentos diría rupturista, ¿no te parece, querida Ina? Así es, y vamos a repasar ese repliegue de Washington sobre América Latina que avanza cada día un poco más, pero también vamos a recordar cosas buenas que pasaron en algunos de países de la región durante este año, como aquí en México, en Brasil o en Colombia, donde en medio de todas las dificultades se lograron dar pasos grandes en temas como reducción de pobreza, mejoras laborales o soberanía, porque no todo anda mal en estos tiempos en los que no pocas veces es importante aplicar la máxima del filósofo Antonio Gramsci, cierto pesimismo de la inteligencia, pero siempre el optimismo de la voluntad. Así que empecemos por este recorrido de un año de la base América Latina, que es un año que quedará grabado en la historia por algunos de sus episodios. Vamos nomás y arranquemos por este tema de los Estados Unidos que estuvimos viendo durante todo el año. Tan decisivo está siendo que es muy difícil, cuando no imposible, entender lo que pasa en nuestro continente sin tener en cuenta el papel del gobierno de Trump y su escudero para el continente, el secretario de Estado Marco Rubio. Podemos decir, de hecho, que la gran mayoría, si no todos los países del continente, han estado marcados por alguna forma de injerencia de los Estados Unidos durante estos meses de la base. Ya no solo México, sino todo el continente parece ahora tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y lo primero es entender el cuadro general que decía Marco al inicio, la decisión de Estados Unidos de retomar el control completo del continente. Hemos insistido en esto todo el año en la base América Latina porque es muy importante explicar este movimiento de una potencia en declive que decidió que la forma de contener su pérdida de hegemonía es ocupando América Latina y el Caribe. Y digo ocupando con todas las letras, que puede sonar algo exagerado, pero en algunos casos no lo es. Pongamos algunos ejemplos. Estados Unidos comenzó desde septiembre a bombardear lanchas en el Caribe y el Pacífico. Realizó una agresión militar a Venezuela, secuestró a su presidente, se instaló con sus funcionarios en Caracas y ahora dictamina gran parte de la política del país. Otro ejemplo, el caso de Ecuador. Estados Unidos desembarcó con tropas militares del Comando Sur y comenzó a realizar operaciones militares en propio suelo ecuatoriano, como hizo de hecho el viernes pasado en Venezuela. O si vamos al caso de Panamá, Estados Unidos volvió a retomar los entrenamientos militares de sus tropas en la selva. Y si vamos al caso de Puerto Rico, Washington reactivó su base militar de Roosevelt Roads, la más grande del Caribe, tema al que le dedicamos un programa el año pasado por su importancia. Y además están anunciando sin tapujos que habrá más bombardeos en la región. Escuchen al secretario de Guerra, Peter Hegseth, porque es lo que se viene. Should Americans understand that the U.S. will remain militarily involved in Venezuela? Should they expect similar operations in places like Ecuador and Guatemala, where the U.S. is working with their governments? Yes, they should. It's called the America's Counter-Cartel Coalition, ACCC, and we're forming it with partner governments all around Central and South America to go after, defeat, and destroy foreign terrorist organizations, drug cartels. And all those countries you named are stepping up to work on partnerships with the United States, where we work with their governments and their militaries with their special capabilities and our special capabilities to hunt terrorist networks in our own hemisphere, just like we showed we were very good at with ISIS and Al-Qaeda in the Middle East for 20 years. It's an incredible reinforcement of the Monroe Doctrine, now the Donroe Doctrine. We're taking back control of our hemisphere and ensuring the poisoning and attacks on the American people end. So it's a beautiful military thing to behold.
other countries coming to us to work with us, and we're going to take full advantage of it. Entonces, tenemos un mapa de cómo Estados Unidos va ocupando posiciones, bombardeando, militarizando la región y amenazando a todos los países que tengan políticas soberanas, como el caso de México, de Brasil, de Colombia o de Cuba, la isla a la que le dedicamos varios programas a lo largo del año en la base América Latina. Y eso por una razón clara. Estamos asistiendo a la mayor presión económica ejercida sobre Cuba en la historia de la revolución, lo cual no es mucho, sino muchísimo en vista de la larga historia del bloqueo. Y estamos además por entrar en lo que podría ser la ventana temporal más peligrosa para Cuba en cuanto a una posible acción militar por parte de Estados Unidos, la ventana que va del fin del Mundial en julio a las elecciones de medio término de Estados Unidos a inicio de noviembre. Y en ese mapa existe un conjunto de países que decidieron alinearse completamente a Estados Unidos, que fueron, por ejemplo, a la llamada Cumbre de Escudo de las Américas, que tuvo lugar en Florida, o que llamábamos aquí la Cumbre de los Arrodillados, y que además Florida es el sitio neurálgico desde donde Estados Unidos arma la política para el continente. Ahí posaron para la foto 12 mandatarios de la región y, para decirlo de forma resumida, le dijeron que sí a todo a Trump. Sí, señor Trump, claro que sí, señor Trump, lo que usted quiera, señor Trump. Y fue una foto muy importante porque hizo evidente que existe un conjunto grande de gobiernos alineados con la estrategia de control de Trump de la región. Una mezcla de vocación colonial y de temor a ser objeto de alguna injerencia, ¿no? Así es, pero bueno, como existe lo que bien decías que hemos llamado la Cumbre de los Arrodillados, este año en la base de América Latina estuvimos analizando lo que podríamos llamar el triángulo progresista, es decir, los gobiernos de México, de Brasil y de Colombia. No son los únicos progresistas en la región. Podríamos pensar en Uruguay también, por ejemplo, pero sí fueron los tres principales gobiernos en su relevancia y noticias. Y en dos de ellos se están jugando este año las presidencias. Colombia, este domingo que viene, con la segunda vuelta, y Brasil, donde serán las elecciones en el mes de octubre. Empecemos sí por México, que es desde donde emitimos cada día y desde donde también estamos pensando la región, porque este año estuvimos analizando tres aspectos centrales de la realidad mexicana. Por un lado, las políticas del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y sus resultados, como en materia monetaria, con la estabilidad del peso, el récord de inversiones extranjeras, la reforma de la ley del agua, el aumento salarial o la política de viviendas. Podríamos agregar temas como la lucha contra el narco, la estrategia hacia el litio o la reducción de la pobreza. En síntesis, estuvimos siguiendo los avances del gobierno, que son importantes para México, obviamente, pero también para la región, porque México representa un caso de progresismo, un nacionalismo que está logrando resultados y que viene de una continuidad de la 4T en el 2024. Esto en contraste justamente con otros procesos progresistas que hicieron agua este año y que también analizamos acá, como el caso de Chile, donde ganó la derecha pinochetista con José Antonio Kast, o Bolivia, donde ganó Rodrigo Paz, que ahora se enfrenta a grandes protestas populares. Este es un debate clave que venimos dando en la base América Latina. ¿Cómo están las izquierdas, los progresismos? El caso Venezuela, que genera tantas opiniones. ¿Por qué en algunos casos logran avanzar, en otros no? Y México sirve mucho para pensar todo eso. Y siguiendo con México, si por un lado vimos las políticas del gobierno, por el otro lado estuvimos analizando las diferentes estrategias de la oposición, desde la movilización de la llamada Generación Z, que terminó en violencia en el Zócalo, hasta los ataques de Ricardo Salinas Pliego en su pataleo por no pagar sus impuestos, la visita de la colonialista también del amor, Isabel Díaz Ayuso, el intento del Partido de Acción Nacional de mostrarse como renovado o el pedido de que Estados Unidos intervenga en México por parte de políticos opositores. Una oposición, la mexicana, que dio un paso más este año a través de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, que permitió el ingreso ilegal de la CIA a su estado, algo que prohíbe la ley de seguridad mexicana, y que ahora comienza Campos a tener ínfulas presidenciales sostenida por los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox. Bueno, es una escudería por lo menos en declive. Y eso nos lleva al tercer punto del que estuvimos hablando mucho en el caso de México, la injerencia de Estados Unidos, que está en pleno desarrollo como parte de todo lo que explicábamos al inicio de la sección, pero además y sobre todo por la posición tan importante que tiene México para Washington, porque México es tanto un asunto de política internacional como
como de política interna para Estados Unidos, y Estados Unidos es al menos hipócrita, al menos, acusando a México de todos sus males cuando, como vimos en la base América Latina, las armas que tienen los cárteles mexicanos son de allá, de Estados Unidos, desde los fusiles a los calibres .50 y provienen en algunos casos de fábricas del propio Pentágono. Y esa injerencia va a seguir aquí en México, en Colombia, en las elecciones de este domingo, donde Trump apoya abiertamente al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, que se enfrenta a Iván Cepeda, o en las elecciones por venir en Brasil, donde, como vimos la semana pasada, como Trump decidió meterse en la contienda apoyando a Flavio Bolsonaro, catalogando a dos grupos criminales como organizaciones terroristas y amenazando con más aranceles. Y sí, esto viene rápido, furioso e imperial. Y la pregunta es, ¿quién podrá detener a Trump? ¿Quién podrá? Tal vez la propia política estadounidense. Es lo que muchos piensan, o mejor dicho, esperan que pase con las elecciones de medio término en Estados Unidos si al Partido Republicano le va mal y pierde en consecuencia la mayoría en una de las dos cámaras del Congreso, que es algo que podría pasar y eventualmente ponerle frenos a Trump. Habrá que ver. Lo que es seguro es que todos los gobiernos van a seguir la elección de Estados Unidos con mucho detenimiento, como Javier Milei en Argentina, al que le dedicamos varios programas este año en la base América Latina, tanto a la destrucción de la industria nacional que lleva adelante, como su alineamiento total, rotundo y absoluto con Washington y Tel Aviv, o cómo fue salvado por Trump en las elecciones de medio término en octubre del año pasado, recuerdan, ¿no? Y Milei necesita que siga Trump y que siga fuerte. Exactamente al contrario de México, Brasil o Cuba, que necesitan que se debilite el presidente de Estados Unidos, y no solo necesitan debilitamiento de Trump, sino encontrar formas de establecer espacios de integración latinoamericana, que por cierto hoy brilla por su ausencia y es más necesaria que nunca. ¿Se podrá reconstruir algo de integración si Lula es reelecto en Brasil y decide ponerse esa montaña al hombro y dejar de lado el equilibrismo geopolítico que tanto le gusta? Veremos. Las condiciones son difíciles, eso está claro, empezando por el vecindario sudamericano. En todo caso, lo que es seguro es que vamos a seguir acá en pantalla de lunes a jueves a las 19 horas hora chilanga para ir contando paso a paso cómo viene este maravilloso continente en movimiento, a veces más trágico que alegre, siempre dispuesto a resistir, a crear y buscar las formas de cambiar estas realidades y hacer algo mejor. Y tener así, parafraseando al gran Gabriel García Márquez, una segunda oportunidad sobre la tierra que tanto la necesitamos y sobre todo la merecemos. Muchas gracias, Marco. Pablo, permíteme hacerte una pregunta en mexicano. ¿Por qué dar la batalla mediática ahorita, como decimos en México? Habría que haberla dado siempre. Lo que pasa es que ahorita cada vez hay más gente que se ha dado cuenta, de cuadros de la izquierda y de las organizaciones, de que la mediática es quizá la batalla política crucial. Y en México esto se empezó a ver con las mañaneras. O sea, las mañaneras era un desafío mediático. Es decir, mire usted, yo no voy a ser una pelota con la que ustedes jueguen en los medios. La agenda tiene derecho a ponerla encima de la mesa el presidente de la República, que tiene legitimidad democrática, y las mañaneras se convirtieron en un artefacto mediático muy interesante. Claro, lo que pasa es que con ese artefacto solo no sirve. Hay que construir contrapoderes mediáticos en más ámbitos, y yo creo que en México es donde puede haber más recursos y más fuerza para ser, digamos, el gran impulso a Canal Red en la región. Adelante, Veloz. Vamos arriba, Bo. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Ustedes ya saben que mucho se ha dicho sobre nosotros y nosotras, la base América Latina, Canal Red. Todo esto desde que lanzamos este proyecto periodístico, que si somos agentes rusos, que si nos paga Jesús Ramírez Cuevas, que si INE es propagandista del Kremlin, que si Pablo Iglesias vino a colonizar la opinión pública mexicana, que si somos injerencia extranjera, que si somos agentes venezolanos y más. Un año exacto llevamos escuchando esto y la verdad es que no para, porque vamos a ver un video que salió apenas hace una semana sobre nuestro proyecto. Se le conocía como el Rasputín del Palacio por sus excesos. En el 2022 apareció una fotografía de Ramírez Cuevas en la entrega póstuma de un galardón del Club de Periodistas de México a Daria Dugina, la hija de Alexander Dugin, el llamado Rasputín de Vladimir Putin y al que Ramírez Cuevas admiraba y quería emular.
De ahí el apodo del Rasputín del Palacio. Así llegaron nuevos ridículos. Una entrevista a modo de López Obrador con la periodista rusa Ina Afinogenova, exdirectora de Russian TV en España. Nos acaba de pasar algo, por ejemplo. Sobre eso le iba a preguntar. Sí. Las informaciones que salen sobre supuesto financiamiento narco en la campaña de 2000. Sí. Vino un periodista famosísimo, premiado en Estados Unidos, del New York Times. Imagínate, New York Times. Que no deja de ser un pasquín. Bueno, pues este señor viene y hace un reportaje que pone, que encabeza: recibió el presidente López Obrador apoyo del narco en el 2006, con signos de interrogación. Fíjate lo mañoso, lo tramposo. ¿Qué periodista serio puede hacer eso? Muchos lo hacen. Mire, la mismita estrategia se está utilizando actualmente para proteger al Rocha o al Insunza o tratar de tapar el huachicol fiscal. Son las huellas de Ramírez Cuevas en estos casos. ¿De parte de quién? ¿Y de parte de quién? Pues de oligarcas, conservadores y de posiblemente gente de la DEA. Como injerencia entonces de Estados Unidos directamente en la campaña electoral. Sí lo hacen. Así que el expediente que tenían sobre nuestro canal empieza antes de que existiera la base América Latina. En febrero del 2024, cuando Andrés Manuel López Obrador anunció que había dado una entrevista en Canal Red, Latinos publicó: López Obrador anuncia entrevista con medio de Iglesias, líder radical de España. No canal de noticias, no medio de comunicación, líder radical. Los medios mexicanos ya nos habían puesto una etiqueta y esa etiqueta se quedó sin importar que publicáramos después. El encuadre ya estaba fijado desde ese titular. Ese mismo febrero del 2024, Animal Político, entonces bajo la dirección de Daniel Moreno Chávez, explicó quién era Ina. Hizo como un perfil. Para ello recurrieron a Iria Puyosa, consultora venezolana en comunicación política, quien aseguró que Afinogenova es la voz en español de la propaganda rusa, una persona que jamás ha entrevistado a Ina, ha escrito un perfil sobre ella o algo parecido. Iria Puyosa como una consultora neutral, cuando en realidad tiene un evidente sesgo político. Es una activista abiertamente opositora a los gobiernos de izquierda y movimientos progresistas en América Latina. Por lo tanto, que ella califica a Ina de propaganda rusa no es un análisis objetivo, sino una opinión militante dictada por su propia animadversión ideológica hacia todo lo que suene de izquierda. Usarla como fuente imparcial para definir a Afinogenova es como pedirle a un directivo de Coca-Cola que te dé una reseña neutral sobre Pepsi. Lo más curioso es que la cita de Iria está basada en un artículo de opinión de León Krause en The Washington Post de 2022. Gran amigo mío, León Krause, desde siempre. Un medio citando a una consultora que a su vez cita a otro articulista, opinador. Claro, este es el periodismo de verdad. Cuando Canal Red anunció el crowdfunding para abrir redacción en México en enero del 2025, la columna anónima del Universal bajo reserva, titulada Cooperacha para medio de Pablo Iglesias en México, ya tendía el primer hilo sobre nosotras. Escribieron que Iglesias reclutaba comunicadores cercanos a Jesús Ramírez Cuevas, ex vocero de López Obrador, y que sus medios alternativos son muy, pero muy parecidos a los del trumpismo. Ok, esto sin firma, así lo publicaron, sin firma, sin fuentes con nombres y todo. El clásico, nos cuentan por ahí, nos dicen por ahí, que la verdad funciona exactamente cuando no se puede probar nada. A mí, que soy parte de este proyecto desde el primer episodio, me gustaría que alguien me dijera, pues, ¿a qué cuenta depositan este dinero que dicen que llega? Pero además, llamarle
cooperacha de manera despectiva a un crowdfunding resulta hasta poético viniendo de ellos. Hay que entender su desconcierto porque cuando te acostumbras a embolsarte más de 2.000 millones de pesos del erario durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que la gente te financie por voluntad propia, pues debe parecerte un modelo casi alienígena. Supongo que siempre será más cómodo vivir de la cooperacha oficial a cambio de una línea editorial complaciente que someterte al escrutinio de una audiencia que te sostiene libremente porque respeta tu trabajo periodístico. 2 días después de que lanzáramos la base América Latina, el 11 de junio de 2025, Publímetro publicó una columna titulada Estefanía Veloz amplía sus actividades ideológicas en Europa. En ella escribieron que está becada por Pablo Iglesias y que inició una especie de colonización suave de la opinión pública mexicana. Colonización suave, Estefanía. ¿Qué se siente que a una mexicana le llamen una operadora de la colonización? Prefiero llamarlo periodismo. Y noten esto, la nota salió apenas 2 días después de nuestro primer episodio. O sea, no hubo ni tiempo de ver qué hacíamos. Así que queda clarísimo que su problema no era nuestro contenido, porque ni siquiera lo habían visto, no podían haberlo visto. A ellos no les molestaba lo que decíamos, les molestaba pues el simple hecho de que existiéramos. El 27 de julio, Pablo Iglesias publicó un video mostrando las oficinas de Canal Red en La Condesa, donde estamos en este momento. Lo que vino después fue proporcional al miedo, no a los contenidos. La derecha Diario México fue el primer medio en publicarlo. Llamó a esto una llegada, una invasión comunista a Iglesias, cómplice de narcodictaduras, y afirmó que el canal abrió para propagar su basura ideológica. Todo esto desde un portal con domicilio en Buenos Aires, Argentina, bajo la empresa Madero Media Group SRL. Denuncian injerencia extranjera desde Argentina, como dice el meme. En fin, la hipotenusa. Ese mismo día, Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, escribió en X: ni un milímetro a los zurdos de mierda porque se lo toman y te destrozan. Ojalá. Un señor con uno de sus patrimonios más grandes del país perturbado por un video de unas oficinas. Esto, a ver, no es réplica periodista. Se leía molesto. Yo me pregunto, Marco, ¿pero por qué? Bueno, quien tiene argumentos los usa, quien no, pues suele insultar. Y hablando de no tener argumentos, el mismo día el exdiputado Fernando Belauzarán salió a decir: Canal Red estrena lujosas instalaciones en zona exclusiva de Ciudad de México. Desde hace tiempo, Dolly Esteves ha documentado la creciente influencia de la propaganda rusa en México. Deben declararse permisos y financiamiento. Ojito, ¿eh? Ojito, o sea, un político usando el texto de una columnista como la gran prueba para pedir que investiguen a un medio. Así es como operan. Alguien suelta el chisme en una columna, la derecha hace ruido y la frase "tienen que aclarar" se queda ahí flotando para mancharte sin que nadie tenga que probar nada. Y miren, si a Belauzarán de verdad le preocupara, pues se metería a buscar en transparencia, porque el presupuesto es público, a diferencia de las campañas políticas en las que él anda metido, donde el dinero así se mueve por debajo de la mesa. Pues aquí cualquiera puede ver de dónde salen los apoyos. Es un modelo transparente y legal que pueden usar todos los medios, hasta esos donde él ha trabajado. Pero bueno, estaría genial ver si pone igual de exigencia ahora que la derecha Diario avisó que también va a abrir oficinas en México. Qué raro que para ellos no sacó ni un solo tuit pidiendo aclaren quién les paga, aunque de este lado ya lo sabemos. Y así llegamos a Dolly Esteves, columnista de Eje Central, fundado por Raimundo Riva Palacio, fan, por cierto, de Ina Finogénova, casi hasta la obsesión, que radica en Washington y la periodista que más textos nos ha dedicado este año. De hecho, podría ser también su aniversario. En agosto publicó: son propagandistas, no periodistas. Escribió que la guerra mediática que el político español Pablo Iglesias y la propagandista rusa Ina Finogénova libraron en España fue un fracaso. Esa es la carga con la que desembarcaron en México, dijo textualmente. Mismo párrafo, 2 personas. Pero vamos a ver, a Pablo Iglesias lo llamó político y a Ina la llama propagandista. El machismo también tiene estilo editorial. Como que hay algo de nota en su machismo, ¿no crees, Ina?
Si éramos un fracaso en agosto, me pregunto qué nombre le da al hecho de que lleve 4 columnas escribiéndonos pues en un año, ¿no? Los fracasos no generan tanta dedicación como esta editorial del periódico El Independiente titulada, ojito a esto, Pablo Iglesias e Ina Finogénova, de su fracaso en España, llegan a México como aliados de la Cuarta T. Les sorprendería saber que el programa de la base en España continúa, no fracasó, no cerró y bueno, no nos mudamos, nos expandimos, que es otra cosa distinta. Bueno, de hecho, expandirse suele pasar con proyectos exitosos. No sé ustedes. En X, Dolia también señaló directamente: Estefanía Veloz, la fanática defensora de Genaro Lozano, es empleada del español Pablo Iglesias, junto con la rusa Ina Finogénova, presenta la base en Canal Red para atacar a medios y periodistas críticos a la 4T. Fanática, empleada, atacar, 3 juicios de valor en una oración, ninguna verificación. Por cierto, yo le mando un beso grande a Genaro Lozano, el gran embajador de México en Italia. Después de este paréntesis, noten la jerarquía. A Iglesias se le nombra, a Marco no se le menciona, a Ina se le llama rusa y a mí me llama empleada. Como si fuera imposible que una periodista mexicana llegue a un proyecto por convicción y trayectoria propia. Hasta la palabra machismo se queda corta. Y además, yo agregaría, si Dolia dice que lo que hacemos es propaganda, entonces publicar posts frenéticos con adjetivos calificativos y sin pruebas de esto, ¿qué es? ¿Periodismo o no? Además, lo que vos haces, Estefanía, analizar editoriales y titulares con fuentes verificables, no es atacar a periodistas, es exactamente lo que el periodismo debería hacer. Solo que algunos periodistas no están acostumbrados y se nota, como cuando la derecha a diario te atacó diciendo: Estefanía Veloz trabaja en medios públicos desde que tiene 21 años. Eso no es noticia para nada y al contrario. De hecho, me gusta, gracias. Como contaba Estefanía, Dolia parece tener una fijación con Ina. En octubre llegó la segunda columna de Dolia, Nada que celebrar, artimaña Rusia. Describió una operación de bots vinculada a un hashtag sin que ningún estudio que cita identificara a Canal Red como actor de esa operación. Eso no la frenó. Escribió de todas formas que numerosos proxies rusos, iraníes y venezolanos amplificaron el agravio en redes sociales. Bueno, Ina, ¿y quiénes son esos proxies? Porque hasta la fecha pruebas no hay. No los nombra, no los documenta, los menciona. El truco es poner el adjetivo, omitir la prueba y el lector ya conecta los puntos que tú dibujaste. Y eso es el periodismo que pregona la señora. Le faltó Cuba en la lista, además de Nicaragua y Corea del Norte. Pues para la próxima columna, Dolia, ideas sin costo. En noviembre llegó la tercera entrega, Agitadores y Propagandistas. Ya de verdad que el lenguaje de la Guerra Fría habría que soltarlo porque es el año 2026, pero esta vez el eje cambió al dinero. Escribió que la empresa Hitprop firmó contratos con dependencias del gobierno federal. Ok, ¿y quién financia Eje Central, el medio donde publica Dolia? Raimundo Riva Palacio reconoció públicamente que la publicidad del gobierno federal representó el 45,43% de los gastos de operación de Eje Central entre 2013 y 2018. Todo el peñanietismo, casi la mitad del medio financiada por el gobierno más cuestionado por corrupción en décadas. Si aplicamos la lógica de Dolia a ella misma, ¿eso pues la convierte en ex empleada de Peña Nieto? No sé, la pregunta es genuina. Muy buena pregunta, vamos a dejar que la responda algún día. Político MX publicó en octubre que el gobierno federal otorgó a Agitpro Iglesias Armendáriz 6 contratos por 1,757,981 pesos. Arturo Herrera escribió en X: los mexicanos estamos financiando una empresa de españoles con nuestros impuestos. ¿Y la soberanía? La pregunta sobre la soberanía es legítima, la misma que nadie formula cuando TV Azteca opera con frecuencias del espectro público o cuando Latino registra su domicilio fiscal en Delaware. La soberanía, al parecer, solo aplica en una dirección, o sea, hacia nosotros. Pero además, esta nota trae una firma escondida: los intereses de Ricardo Salinas Pliego. Me van a preguntar, ¿por qué? Resulta que Político MX fue fundado por Luciano Pascoe y Juan Pablo de Leo. ¿Y quién es Pascoe? Pues nada más y nada menos que el director actual de ADN 40 y jefe de estrategia editorial de Grupo Salinas. Básicamente están usando una sucursal de TV Azteca para atacarnos y hablar de dinero público
público. Es que de verdad, como decía hace rato, la hipotenusa. En diciembre, Dolia no iba a cerrar el año sin hablar de INA, así que lo cerró con un artículo titulado La amenaza rusa contra México. Escribió que Canal Red, sin tener nexos financiados con el Kremlin, forma parte del ecosistema de desinformación rusa. En agosto éramos un fracaso, en noviembre nos pagaba la 4T, en diciembre no hay nexos con el Kremlin, pero igual somos propaganda rusa. INA, ¿podemos tener los tres roles simultáneamente? Según Dolia, sí, es un triángulo de acusaciones que no necesita geometría porque tampoco necesita pruebas. Antes de irnos, recordemos lo confundidos que están y lo poco que se esfuerzan al vincularnos con todo lo que les parezca, pues, de zurdos. El periódico argentino La Nación publicó una columna corta de opinión sobre Marco, titulada Solo en Off, el chavista argentino que critica a Milei bajo el ala del colombiano Petro. Aquí meten todo, Chávez, Petro, total, es lo mismo. El chiste es que la gente diga, ay, este zurdo. Yo nunca he visto fotos de Marco con Petro, pero bueno, se me hace que se los está escondiendo. Y esto me recordó a cuando Ina y Pablo fueron portada de Publímetro, el medio que les decía, y los llamaron injerencistas. Imagínense la portada de Publímetro que nos acusa de ser unos extranjeros metiches y nos compara con la derecha como si fuéramos lo mismo. Pero es que nada que ver, y cuando digo nada que ver es nada que ver. Nosotros defendemos la salud, la escuela, los derechos de la gente, mientras que ellos solo cuidan el dinero de los millonarios. Andar diciendo que los dos lados somos igual de malos es un truco para que los de arriba no pierdan el poder y la gente termine pensando que todos son iguales. Al final lo único que quiere el periódico es hablar mal de nosotros para asustarlos y que dejen de ver nuestro programa, pero de nada les sirvió porque ya vamos por los 700,000 suscriptores. Por cierto, si todavía no están suscritos, suscríbanse. Entonces cumplimos un año de notas, de columnas, de tweets, de posts y portadas que nos enseñó algo que ya sospechábamos. La derecha mediática no sabe qué hacemos cuando miente sobre un proyecto periodístico sin haberlo seguido, sin citar sus contenidos, sin analizar sus fuentes. Está probando exactamente por qué era necesario que iniciáramos este programa. Porque los grandes medios corporativos atacan como empresas y se defienden como prensa libre. Nosotras existimos para señalarlo. Nuestro éxito demuestra que dar esta batalla mediática es necesaria. La audiencia ya no le cree a los medios tradicionales y necesitaba que alguien más les contara todo sin exagerar. Así que, compañeros y compañeras, feliz aniversario. Muchas gracias, Estefanía. Acaban de resolver en el INE que nos van a bajar una entrevista que nos hizo una periodista española de origen ruso, Ina. Es una buena entrevista que me hizo esta periodista Ina. Se ha visto mucho en México y se ha visto mucho en España. Y ahora resulta que quieren que la bajen. Censura. Acaba de venir una marquesa, duquesa, condesa española, ¿sí? Hablar mal de mí y a ella no la censuran. Viene esta compañera que es de un medio independiente, por eso le di la entrevista, porque no es el New York Times, ni el Wall Street Journal, el Financial Times, el Washington Post. ¿Ya? Le di la entrevista pues a este medio independiente y ahora les molestó y la están censurando. Y hoy nos acompaña Daniela Pastrana, directora de Diario Red América Latina del Sinsonte, que estuvo en la base América Latina en sus primeras semanitas de emisiones. Daniela, un gusto saludarte. Muchas gracias por estar en tu casa. Bienvenida. No, bueno, yo feliz de estar acá, encantada como siempre de estar con este gran equipo que admiro tanto. Daniela, estuviste en las primeras semanas de lanzamiento, tú diriges Diario Red, el programa Sinsonte. En tu opinión, ¿México necesita más proyectos por el estilo, alternativos, progresistas, o ya está copado este nicho de medios? Bueno, creo que México y América Latina necesitan más que nunca
espacios como este. Es un espacio que no nada más creo que en este año ha servido como puente de un montón de conversaciones que eran necesarias entre México, que había quedado muy despegado del resto de América Latina, y el resto de América Latina. Y lo que se ha logrado, que creo que es fundamental y que ha sido punta de lanza de muchas cosas, es ir precisamente uniendo las conversaciones de una región que se habían encargado de desconectar. Entonces creo no solo que hay espacio para medios como este, sino que además son necesarios más. La competencia o el lado contrario es muy grande todavía. Parece que no, porque ya de pronto han surgido muchísimos medios que reconocemos mucho el valor que tienen acá en México y en otros países también, pero en México, que se ocupan de las coyunturas locales sobre todo y de las conversaciones locales y que han ayudado a apuntalar proyectos progresistas. Pero aún la correlación de fuerzas es muy grande. La cantidad de dinero que se ocupa en los medios, no solo los tradicionales, los corporativos, sino otros corporativos que también se han ido del lado de los medios digitales y de la innovación digital, también suman esfuerzos y es todavía una correlación de fuerzas pues muy dispareja. Daniela, gracias por estar acá. Hablábamos en este programa de la frase de Gramsci del pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Y un poco te preguntaría cómo relatar el continente, cómo relatar México en un contexto que es muy adverso, ¿no? Vemos la derecha que avanza, vemos bombardeos, vemos la injerencia. ¿Cómo construir un tono, una narrativa para esta época que es compleja y donde hay cierto pesimismo de inteligencia, pero optimismo de la voluntad? ¿Cómo balanceamos, equilibramos eso? Bueno, la parte de la inteligencia nos sirve para tener, o el pesimismo de la inteligencia nos sirve para tener los pies de plomo en la realidad y hacer diagnósticos certeros de todo lo que nos falta. Y eso es fundamental. Sin embargo, es una necesidad imperiosa, sobre todo en estos tiempos, de no dejarnos vencer por la frustración, no dejarnos vencer por el desánimo que nos genera ver el tamaño del monstruo que tenemos enfrente. La batalla que dicen, la batalla cultural, la batalla cognitiva, es quizá la batalla en nuestras épocas, la batalla, ahorita no vamos a sacar la espada como lo hacía Bolívar, tenemos que sacar nuestro celular, lo siento, es lo que nos ha tocado vivir. Y en esa batalla tan enorme, nosotros estamos teniendo, nosotros no solo Canal Red, La Base y todo este proyecto, sino quienes nos dedicamos a esto, estamos teniendo un papel muy importante, fundamental, que a veces nos cuesta trabajo asumir, y asumir desde ese lugar que significa tener que salir a dar una batalla todos los días por el sentido común, algo que parece que se nos ha perdido totalmente, algo que parece que nadie logra encontrar, y que cuando tú ves candidatos como los que estamos viendo ahora en Colombia o algunos presidentes como tu presidente Milei, dices, ¿cómo es posible que hayamos perdido la brújula de la humanidad de este modo? Bueno, pues tiene que ver con toda la batalla del conocimiento, para lo que ahora los medios tenemos que ir recomponiendo el camino, los medios que estamos en esta ruta, para poder hacer una pedagogía política, para poder recuperar una de las funciones esenciales del periodismo, que era el ánimo emancipatorio de los pueblos. Entonces creo que es el momento justo en el que tenemos que asumir el rol que nos ha tocado vivir. Dani, una pregunta que no se me ocurre mejor momento para hacértela que este. Parece que hay un intento por desprestigiar a los y las periodistas que se dedican a hacer periodismo de otra forma, ¿no? Como el que se hace en Canal Red, como que se hace en Diario Red. ¿Cómo responder hacia esto? Porque tú decías, es una lucha y es una batalla, pero también es desgastante cómo se comportan estos círculos también, intentando todo el tiempo decir, es que el periodismo no puede ser ideológico, es que no puedes tomar partido, es que no puedes ser de izquierdas. ¿Cómo has navegado tú esto en este año que llevas dirigiendo Diario Red? Pues es que creo que primero con trabajo.
Y el Honduras Gate creo que es lo más claro. Nos decían una y otra vez, nos han dicho, incluso hubo compañeros de medios que en lugar de dedicarse a seguir el hilo de la información que estábamos publicando, estaban tratando de ver si nosotros nos habíamos equivocado o no. Dices, no vayan contra el mensajero, vayamos a ver cuál es el mensaje y sobre eso pónganse a investigar, compañeros. Y al final de cuentas, pues los hechos, la realidad, las evidencias, lo que está pasando en América, al final de cuentas te van dando la razón. Entonces yo lo que creo es que para todas estas versiones que hay y todo lo que se dice, la única respuesta real es el trabajo con mucho rigor y sí con una claridad de lo que significa tener una posición política, una posición ideológica. Creo que todos los días aquí en la base con tu sección, en la América Latina, en la base con la de Manu, y lo que tratamos de hacer en el Sinsonte cuando hacemos el análisis de las portadas, es eso, es mostrarnos cómo todos los medios tienen decisiones políticas detrás de las decisiones editoriales. Y todas esas decisiones políticas tienen una agenda política. Y tratar de decir, no, yo no tengo agenda política, yo soy una mosca en la pared que ahí va pasando, solo nos hace, o en algunos casos los ha convertido en ser notarios del poder, ¿no? Que dan fe de lo que hacen otros. Nosotros lo que tenemos que hacer es irlo desmenuzando, decir, sí, desde aquí lo estoy viendo, esta es la posición que tenemos, porque tenemos este marco ideológico que no es solo ideología, es que lo estás viendo, es que lo estás mirando, es que ya fuiste a comprobarlo, y sobre eso tratar de ser lo más honestos intelectualmente que podamos. Y muchas felicidades, compañeros, porque trabajaron que han sido estos 200 capítulos, eso sí me consta, eso lo vi, el trabajo de hacer la base es muy grande y hacer 200 bases pues no es cualquier cosa, así es que salud a los tres y que sigamos adelante. Gracias. Gracias. Y hoy también nos acompaña el director de Canal Red, Pablo Iglesias, en el estudio. Pablo, muchísimas gracias por estar en una fecha tan especial con nosotros. Bienvenido a la base América Latina de nuevo. Un honor estar aquí y bueno, felicidades. Gracias. Bueno, Pablo, un año de la base LATAM, 200 programas, más de 200 programas que hemos hecho. ¿Cuál es el balance que haces? ¿Cómo crees que se ha insertado el programa en la conversación política en México? ¿Y qué te parece la recepción que ha tenido, especialmente en sectores conservadores? O sea, yo creo que a veces tenemos que pararnos para valorar y saborear un poco lo que hacemos, porque creo que estamos en una lógica de trabajar todos los días en la que de pronto es como, wow, que ha pasado un año. O sea, que habéis hecho 200 programas de la base América Latina, que en este tiempo ya se ha instalado como el programa de referencia. La base América Latina tiene más visualizaciones que la base que hacemos en Madrid y creo que es una referencia para gentes de izquierdas y no solo tanto en México como en muchos países de América Latina. Yo en los últimos meses he podido viajar a Chile y a Colombia, aparte de a México, y hay muchísima gente que me habla de la base América Latina. Y dice, no, pues si ya os conocíamos a vosotros, a ti, a Manu Levín, a Sara Serrano, a Zugasti, pero ahora con Ina al frente, con Estefanía, con Marco, es decir, ya hay como una presencia de un programa de referencia por su formato, por el estilo de análisis que creo que ustedes han adaptado muy bien al contexto mexicano y latinoamericano, y bueno, pues muy orgulloso de que sea el programa bandera de Canal Red América Latina y bueno, pues 200 más. Pablo, yo te preguntaría, ¿cómo pensar llevar adelante la comunicación en estos momentos de tanto avance de las derechas en la región? Creo que en Canal Red y en la base hemos hecho una reflexión a la izquierda que creo que cada vez penetra más, aunque siempre más despacio de lo que a nosotras y nosotros nos gustaría, sobre la importancia de las redes sociales, y nosotros somos un dispositivo audiovisual para hacer periodismo en las redes sociales, a la hora de influir en la socialización política y en los comportamientos políticos y electorales de la gente. La ultraderecha gana elecciones porque ha invertido muchísimos recursos en los medios de comunicación y muchísimos recursos en tener sus propios dispositivos comunicativos en todos los ámbitos, también en las redes sociales. A veces creo que en Canal Red
tenemos la sensación de que nosotros, junto con otros medios alternativos modestos y que tenemos dificultad para financiarnos y que tenemos dificultad para crecer, estamos en una correlación muy difícil enfrentándonos a estructuras millonarias dedicadas a hacer política en ese terreno. Y a veces yo creo que vivimos una cierta desesperación con sectores de la izquierda que piensan que la pelea en los medios, que la correlación mediática de fuerzas no es tan decisiva a la hora de determinar los comportamientos electorales. Y nosotros no paramos de repetir que sí, que el territorio también es esto. Cuando alguien dice, no, una cosa es el territorio y otra cosa es el celular. Y es como, ¿no? El territorio es donde la gente está. La gente puede estar en su comunidad, la gente puede estar en su centro de trabajo, puede estar en su universidad, la gente puede estar en las fiestas de su pueblo o en las fiestas de su distrito, de su barrio. La gente puede estar en muchos espacios comunitarios, pero esto también es un territorio en el que cada vez hay más gente de más edades que pasa más horas. O damos la batalla en ese territorio con dispositivos de calidad para darla, o si no, creo que hay razones para estar enormemente preocupados. Y ahí, bueno, pues estoy muy orgulloso de que la base haya tenido claro que la RAE, las redes sociales, son un territorio de combate político e ideológico donde el tipo de periodismo que nosotros hacemos, riguroso y al mismo tiempo comprometido, pues tiene que estar. Muchas gracias, Pablo, y felicidades a ti también. Pues felicidades a ustedes y bueno, pues habrá que celebrarlo. Gracias, compañeros. Habrá que celebrarlo. Y llegamos al final de este programa tan especial. Como siempre, les animo a que se suscriban a nuestras plataformas en las redes sociales, La Base América Latina en YouTube. Vamos a ese 1 millón de suscriptores, quería decir 3 millones, pero todavía no hemos llegado a 1 millón, pero bueno, tenemos 200 programas, vamos a llegar a 1 millón de suscriptores, somos La Base América Latina también en Instagram, La Base América Latina en Facebook, en TikTok, y como al principio del programa y como al final de cada episodio, también les pido que se hagan socias y socios de Canal Red porque es sumamente importante para nosotros para que podamos seguir emitiendo de lunes a jueves a las 7 horas chilanga, como siempre. Escaneando el QR que les dejamos en pantalla, pueden hacerlo y también les vamos a dejar otro QR que les va a llevar directamente a nuestra playlist en Spotify en caso de que prefieran escucharnos y nos vamos a ver aquí a las 7 horas chilanga, como siempre, mañana mismo. Hasta pronto.